Pues muy buenas, señores y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a charlar un poco sobre un tema que es muy importante y se habla poco en el mundo deportivo, sobre todo profesional. Y digamos que es la dureza, el trastorno, digamos que la transición tan complicada que supone para estos jugadores con talento, jugadores muy jóvenes que pasan del sub-17 o sub-19 al primer equipo, al equipo profesional. En este caso, pues sí que nos encontramos a jugadores pues que si pasas esa edad al primer equipo de tu club, o aunque sea otro, pero a un equipo profesional, pues es porque tienes un talento, es porque tienes unas capacidades que despuntas de la gran mayoría de tu misma edad. Pero este cambio, digamos que este paso al profesionalismo, pues puede ser muy complejo, muy complicado. Primero porque se parte, y eso es lo que vamos a tratar en este vídeo, hablar un poco de los problemas que se suelen ver, pero también de las soluciones, por supuesto, cómo se pueden tratar frente a estos temas. Pues uno de los problemas básicamente es que este jugador ha ido pasando por todas sus épocas, por todas sus fases y equipos, sub-11, sub-12, 13, 15, 17, y ha sido, en este caso, uno de los mejores, la estrella o una de las estrellas del equipo, y ha tenido la valoración total de los entrenadores. Es algo que sí, que los entrenadores muchas veces de forma equivocada pues intentan animar, intentan ayudar un poco más, están un poco más encima de los jugadores con talento, aquellos jugadores que pueden progresar más rápidamente, más fácilmente y llegar a los primeros equipos, algo que sale automáticamente, aunque no debería ser así. Pero claro, para este jugador que digamos que todos los días recibe las palmaditas en la espalda, que se encuentre en una situación distinta en el primer equipo donde no recibe la valoración que recibía antes de los compañeros, en este caso, de los entrenadores, pero sí, sobre todo también de los compañeros, ya que es uno más, pero no de la misma edad, es decir, no es lo mismo juntarte con gente de tu misma edad, con las mismas ideas, las mismas gracias, las mismas ilusiones, digamos que el mismo día a día y los mismos hobbies, que juntarte con alguien que tiene 30, 35 años, ha jugado en diferentes ligas, ha sido profesional, a lo mejor en la misma selección, que tiene hijos, es decir, tienen otras inquietudes y a lo mejor estas personas o estos jugadores, pues digamos que no aceptan a los jóvenes de esta manera. Otros sí que los aceptan. Ya iremos hablando un poco en breve sobre cómo podemos ayudar frente a estas situaciones. Pero básicamente el jugador joven se encuentra en un equipo, en este caso en entrenamientos con el primer equipo, y es uno más. No recibe la atención tampoco ni siquiera del entrenador, ni mucho menos de los jugadores. El ambiente y el clima es de vital importancia, pero también la integración de estos jugadores, ayudar en la integración de estos jugadores con el primer equipo, en este caso el equipo profesional. Y eso en algunos equipos sí que lo he visto hacer y me parece un método bastante interesante, y es encontrar unos buddies, es decir, encontrar unos compañeros, no tienen por qué ser los jugadores más experimentados, sino jugadores que llevan más tiempo en ese vestuario, e intentar acompañar, también entre comillas, acompañar, no siempre, pero ayudar a la integración de estos jugadores. Cuando entra por primera vez a los vestuarios, se acompañan un poco en el centro, en los lugares, presentar a algunas personas, ese tipo de cosas siempre ayuda a sentirse un poco más parte del club y que por lo menos si tienes algún problema, alguna duda y demás, pues tienes a una persona que te lo puede solucionar o que te puede apoyar. Es decir, no es ese miedo que tienen muchos jugadores que no conocen absolutamente a nadie porque sus compañeros se han quedado en otro equipo o en los equipos de categorías inferiores y se siente, digamos, totalmente solo. Entonces, encontrar a alguien que le pueda ayudar puede ser también muy, muy interesante. Otra de las técnicas que también me parecen interesantes es realizar charlas con los padres. Es algo que se debería hacer más a menudo, ya desde edades más jóvenes, y es que aquí los padres son pues, de vital importancia en la salud, tanto como deportistas como de las personas que está creciendo dentro de ese club y dentro de la sociedad en general. Muchas veces los jugadores más profesionales, en equipos más profesionales, están metidos en una burbuja, van a la academia, van al colegio o a la escuela directamente en el club, y a veces parece que están viviendo en una vida un poco paralela, y es muy muy importante que aquí los padres pues también se les eduque y se les explique un poquito cómo se les va a educar, cómo se les va a enseñar, pero también que les lleven por el buen camino. En algunos casos, algunos padres pueden ser una piedra a veces en el camino de este jugador joven que tiene las expectativas muy altas de sus compañeros, pero también de sus padres, y a lo mejor no las está consiguiendo en los primeros días, primeras semanas o primeros años de profesionalismo. Por lo tanto, esas primeras charlas, trabajar un poco también con los padres y con los jugadores, no sé si al mismo tiempo o no, pueden ser importantes, una vez más, a que esa transición se haga un poco más fácil, un poco más sencilla y más libre, sin tanta presión que a veces estos chavales jóvenes no
no están preparados para tener. La intensidad y la carga también es otra de las cosas a tratar, otra de las cosas a adaptar con estos jugadores. No hace falta hablar mucho de esto, en este canal hemos hablado muchísimas veces de cómo adaptar también las cargas, las intensidades, ya no solo a la propia persona, al jugador, a la posición que está jugando en el campo, sino también a estos jugadores jóvenes, sobre todo si sabemos de dónde vienen, ¿vale? Hay jugadores que a veces te llevas la sorpresa, jugadores de 17, 18, 19 años, que vienen de equipos quizá no tan profesionalizados, donde no tienen un tan buen material, donde no tienen una muy buena estructura, y ahí pues te va a tocar empezar desde muy base. Pero bueno, para eso estamos nosotros los preparadores físicos, para poder adaptar todas estas cargas a intensidades, sobre todo para no tener el riesgo de que se lesione y ralentizar esta evolución más, pero también para sentirse mejor, para ver que por lo menos, ver que aunque él, digamos que está de un nivel distinto, hay entre los entrenadores, hay un grupo de personas que está intentando ayudarle y está adaptando sus entrenamientos para que lo lleve lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que lesionar a un jugador de esta edad tan pronto pues puede hacer que la evolución sea muy lenta, ya que sobre todo esos primeros pasos en un equipo profesional son muy importantes y digamos que si todo surge como debería surgir son los mejores momentos y donde más va a progresar este jugador joven. Se podría hacer una cuenta grandísima, una lista enorme de jugadores jóvenes que han tenido que terminar su carrera prematuramente, pues por eso mismo, por lesiones muy tempranas, lesiones que se podrían haber las lesiones no se pueden mejorar, pero se podrían haber prevenido para no haber llegado a este caso. Jugadores jóvenes, se pueden contar incluso a veces entrenadores con 21 o 22 años han tenido que dejar el fútbol precisamente por eso, porque no se ha sabido adaptar las cargas una vez han llegado a los equipos más profesionales y equipos con mayor intensidad y mayor carga. Si sois entrenadores que tenéis a jugadores jóvenes a cargo, no tengáis prisa con él, tener mucha paciencia, es algo que a veces se busca, ¿no? Es un jugador joven con talento y quiero que esté en el equipo y quiero que esté en el 11 principal cuanto antes, pues hay que meterle mucha caña. A veces no llegamos más rápido por meter más carga o porque corremos más, como se suele decir, no llega más rápido aquel que corre más. Recuerdo sin ir más lejos una experiencia, una historia de uno de estos jugadores jóvenes, creo que tenía 18, 19 años, pasó al primer equipo, un muy buen talento, se esperaba de él también muchas cosas, era un club mediano, donde el primer equipo era profesional, eso sí, pero no era muy espectacular el equipo, pero se presuponía que, bueno, que este jugador pues iba a jugar unos años en el primer equipo y luego se podía vender, por lo tanto se esperaba mucho de él. Digamos que con este jugador no se llevó la mejor metodología, forma de trabajo adecuada, porque se le metió mucha presión desde el principio, incluso a veces venía desde casa la presión. Luego también cuando llegó al primer equipo, pues se metió mucha presión por parte de los entrenadores también a él para que estuviera lo más en forma posible, para que estuviera en el nivel físico que estaban los jugadores de 25 o 30 años. Y lo que ocurrió con eso pues era lo esperado, es que al final se rompió, tuvo una lesión, de esa lesión le costó mucho recuperarse, se intentó reducir y eso lo que hizo al final es que la lesión se hiciera peor y al final este jugador pues tuvo que dejar su carrera, su prometedor carrera como futbolista de una manera muy prematura. En este caso este jugador, si hubiera tenido la suerte de haber estado en un grupo de personas a lo mejor distinta, pues probablemente a día de hoy estaría jugando en una importante liga como profesional. No se sabe al final lo que hubiera pasado, pero sí que es verdad que digamos que las tomas de decisiones en ese caso con este jugador no fueron las mejores en ninguno de los casos, en todo su grupo digamos que le englobaba tanto familiar como de agente, incluso del equipo deportivo. Por lo tanto, insisto que es de vital importancia que seamos muy conscientes, intentamos adaptar y ayudar de la mejor manera posible a todas las personas, no solo, como estamos comentando, el entrenador que le está entrenando, sino también a todas las personas que engloban la vida de este joven futbolista. Otra de las cosas en las que yo soy muy crítico son las academias, ¿no?, de fútbol que los equipos más potentes pues tienen, es decir, son academias de fútbol donde los chavales que tienen más talento pues van allí a estudiar, van allí a hacer toda su vida, entrenan, estudian y luego incluso duermen allí. Yo soy crítico con este tipo de metodología, puedo entender un poco por qué se realiza, pero soy muy crítico porque estos jugadores con 14, 15, 16 años pues empiezan ya a vivir en una burbuja cerrada donde solo hay fútbol. La educación pues dependiendo de cómo se hace puede ser buena, pero no se les integra en la sociedad como si les integraría a cualquier jugador, en este caso cualquier chaval de la misma edad que sí que hace su vida fuera
de estos clubes deportivos, donde va a su escuela, donde tiene sus hobbies, incluso puede hacer deporte sin ningún problema, y tiene sus amigos, su familia y demás. En muchos de estos clubes se trata a los jugadores, y hay que decir las cosas como son, a veces un poco como mercancía. Son jugadores que lo que quiere el club es que evolucionen lo mejor posible en el campo futbolístico, todo lo demás no les interesa, y la intención es que el jugador pues, consiga aumentar su valor lo máximo posible. Valor, en este caso económico, que se puede reducir o se puede definir en el campo de fútbol, o también en una venta que pueda ser interesante para el club y que pueda seguir sosteniendo ese tipo de academias o ese tipo de metodologías. Muchos de los clubes, en este caso el Helsinki, pues para nada tiene este tipo de academias. Los jugadores jóvenes y prometedores tienen sus escuelas fuera del club. En el anterior que estaba yo, en el Hoffenheim, la verdad es que ayudan muchísimo, tienen sus academias, pero ayudan también muchísimo a integrarse a los jugadores, y es algo que sí, que se está cambiando, se está modificando, pero aún seguimos viendo cómo este tipo de tratamiento a estas personas pues se sigue realizando como hace 20 años o 30 años, es decir, tratando a los jugadores jóvenes como mercancía. Y es lo que tiene el fútbol, es algo que espero que en unos años y en un tiempo se modifique, porque sí, porque al final, si lo miras así, parece que los jugadores, en este caso los chavales, pues son esclavos de toda esta economía, de todo este mundo que se está creando, y la verdad es que es una pena. Son esclavos entre comillas, porque a veces por parte de las familias y por parte de los jugadores jóvenes se acepta, porque hay mucho dinero metido ahí, y se acepta muchas de las cosas y muchas de los comportamientos. Deberíamos ser todos un poco más críticos, y de ahí que debamos también educar no solo a los jugadores, sino también a las familias, que son muy importantes en la educación y en el progreso y la integración de estos jugadores a una sociedad normal. Si no, luego nos llevamos sorpresas cuando estos jugadores, por la circunstancia que sea, pues tienen que dejar el fútbol antes, o da igual, con 32 años o 34 años, tienen que dejar el fútbol y tienen que integrarse a esa edad ya en una sociedad que desconoce. Bueno, ya sabéis que a veces tenemos contenidos un poquito más extensos, eso sí, un poco más internos sobre el fútbol, un poco más opacos, donde no vemos los ejercicios, donde no podemos notar ni podemos practicar esta teoría, pero siempre me parecen interesantes, siempre me parece interesante mostrar un poco mi experiencia en base a todo lo que he vivido y todo lo que estoy experimentando, incluso también un poco explicar cómo es el fútbol profesional, y algunos de los problemas que me parecen interesantes, que no se tratan mucho, pero de verdad, este es un problema enorme. Es que en el fútbol pues la economía manda, el dinero manda, hay mucho dinero metido, y hay algunas cosas que se dejan aparte o se permiten cuando en otro tipo, digamos, de gremios o de áreas pues no se permitirían. Yo creo que sí, está cambiando en los últimos años, pero sí que aún queda mucho por evolucionar. Así que nada, como siempre, espero os haya gustado este vídeo. Justo debajo tenéis también la cajita de comentarios para comentar cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier idea que tengáis, cualquier idea incluso de contenido en el futuro. Todo esto se agradece muchísimo. Como siempre, os agradecería muchísimo que suscribierais al canal, compartierais este canal con toda vuestra gente. Y nada, nos vemos en una semana, probablemente 1 o 2 semanas, con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.